Bien, lo que ustedes ven en la imagen, pues, tiene relación con la siguiente parte del metabolismo que vamos a mirar. Vamos a entrar a lo de otro tipo de biomolécula, más bien. Hemos hablado que el combustible preferido son los carbohidratos. Sin embargo, estos animalitos, pues, nos ilustran bastante bien que no todo el tiempo se puede hacer uso de los carbohidratos, porque imagínense estos dos especie de golondrinas tienen esa costumbre de ser aves migratorias y pues cuando un animalito de estos migra, pues emprende unos vuelos bastante largos y pues prácticamente no se alimenta. ¿Sí? Algunas de estas aves hacen el vuelo prácticamente del Polo Norte a la Patagonia en un solo vuelo, sin descanso. Hay algunas que hacen su, su, a mitad de camino un reposo. Por acá en la sabana de Bogotá hay algunas aves migratorias que hace poquito descubrieron que tenían como un pequeño aeropuerto ahí durante un tiempo, pero otras pasan derecho. Es decir, no podemos aplicar la lógica que veníamos diciendo hace un rato de que le damos en la comida ahora, la ración más tarde. Bueno, son animales que tienen en su fisiología, igual que nosotros tenemos, pero pues ellos lo ejercitan, ¿cierto? Otra manera de consumir una reserva energética que, digamos, es mucho más duradera que la reserva de glucógeno. Ellos tienen hígado, todos los que están ahí, pero imagínense la situación de ellas o la situación de este animalito que está acá, ¿sí? Prácticamente no hay comida en el desierto, ahí se puede ver, no hay pasto para comer, eso es muy escaso, que el animal pueda pastar. Y viven muy, pues están adaptados a esa circunstancia. Los jerbos o ratas canguro, ratas del desierto, pues están expuestos a una situación similar. Entonces ellos necesitan un combustible, una reserva de combustible que sea mucho más duradera que las 24 horas que habíamos tomado como modelo en el caso del humano. 24 horas es lo que me da el glucógeno del que yo dispongo. Pero si voy a ayunar durante, qué sé yo, una semana, 2 semanas o incluso más, pues, ¿qué hago si ya no tengo el combustible preferido? Entonces, pues, existen otras biomoléculas que son una reserva energética mucho más duradera y de hecho tienen en sí tienen más energía. Es precisamente por eso que dura más. Sí, entonces me estoy refiriendo al tejido subcutáneo que tienen estos animales, nosotros también lo tenemos, es el tejido adiposo. Entonces nos referimos más que todo a los lípidos y recordemos que el lípido más abundante en todos los seres vivos y en los animales también, obviamente, son las grasas. ¿Sí? Entonces hacemos más énfasis en grasas. Aunque hay un listado de vías metabólicas que se pueden analizar, pues obviamente no podemos revisar todo lo que está ahí, pero sí es importante que nos centremos un poquito en lo que está más relacionado con las grasas. Y aquí ustedes tienen nombres como este, miren, lipólisis, lisis y lipogénesis. Aquí estamos hablando de rutas opuestas, biosintéticas y degradativas. ¿Sí? Cuando se dice lipólisis y lipogénesis se refiere más que todo a grasas. ¿Sí? En las grasas se almacena un combustible que son los ácidos grasos. Es una forma de almacenamiento de ácidos grasos. Así como el glucógeno es una forma de almacenamiento del combustible glucosa, las grasas son la forma de almacenamiento del combustible ácidos grasos. Sí, existe una ruta degradativa que se llama así, beta oxidación de los ácidos grasos. Habíamos dicho que se puede fabricar también un combustible alterno a la glucosa, que son los cuerpos cetónicos. Esa vía se llama cetogénesis. Y opuesta a la degradación de ácidos grasos está la biosíntesis de ácidos grasos.
Y pues como hay ácidos grasos de distintas formas, hay unos que son insaturados, hay otros que son especiales, unos lípidos complejos, los esfingolípidos, ¿sí? Hay algunos lípidos que son esteroides, como el colesterol, ¿sí? Esteroides de donde se derivan, por ejemplo, muchas hormonas esteroides, ¿sí? Como el cortisol que les mencionaba hace un ratito, ¿sí? Pero bueno, hay muchas más. Pero entonces vamos a centrarnos en 3 de estas para comprender la parte más que todo energética, porque quizás este de acá no está relacionado con situaciones energéticas. Sí, la última no. Y pues también existen rutas, por ejemplo, para esos ácidos grasos derivados de uno de 20 carbonos. Todos esos en conjunto se denominan eicosanoides. Son un grupo de hormonas locales que son lipídicas también. Pero bueno, nos vamos a centrar básicamente en lo energético para que complementemos con lo que estamos viendo. El combustible energético preferido pues son los carbohidratos y específicamente la glucosa. ¿Sí? Y el combustible que enseguida se puede utilizar son los ácidos grasos. Entonces, ahora hagamos el ejercicio al contrario. Normalmente nosotros describimos la vía, ¿sí? Analizamos la mecánica, miramos los objetivos, recordamos para qué sirve todo ese asunto, con qué se empieza, con qué se termina, y de último dejamos la parte de regulación. Esto pues obviamente se puede analizar desde como uno lo quiera mirar, no hay inconveniente. Entonces miremoslo desde la regulación, pero obviamente teniendo en mente pues la función, ¿sí? Y básicamente aquí lo que tenemos es hacemos referencia a la grasa que tenemos almacenada, la que tenían esos animalitos que migran. Nosotros también nos puede suceder, ¿cierto? Y de hecho nos sucede más de lo que quisiéramos, porque tendemos a consumir más alimento del que necesitamos y por eso eh, estos mecanismos son muy eficientes de almacenamiento de este tipo de energía en forma de grasa. Sí. Entonces, pues eso puede causar algunas patologías. Hay especies de animales que tienden más también a la obesidad. Si van a perros, por ejemplo, hay razas que específicamente tienen más propensión a ese tipo de problema. Sí. Pero veamos entonces que el asunto deriva es de la regulación del proceso. Entonces, ubiquémonos aquí. Digamos que estamos en el adipocito, es decir, esa célula que se encarga de almacenar esa reserva de combustible en forma de grasa. Y aquí estaría la membrana del adipocito, la membrana con la bicapa fosfolipídica que decíamos, ¿cierto? En las membranas existen receptores para hormonas. Ya habíamos visto que las había para carbohidratos, hay para muchas cosas. Y otro poco de proteínas también hay. Pero centrémonos en el receptor para hormonas. Y miren que casualmente son hormonas que ya hemos mencionado. Es decir, no nos vamos a inventar nuevas hormonas para las grasas. Sirven las mismas de los carbohidratos. Claro, porque esto tiene que ir coordinado, ¿cierto? Entonces aquí tenemos otra vez la epinefrina y el glucagón. Tenemos en el adipocito el receptor para esa hormona. Sí, pues cada hormona tiene un receptor diferente, pero miren que el asunto es idéntico al que habíamos visto. ¿Sí? Existe aquí una adenilato ciclasa, aquí se aparece el nombre ya de esa enzima que se encarga de convertir el ATP en AMP cíclico, es decir, no estamos diciendo nada distinto, es lo mismo. O sea, que si ese glucagón llegó aquí, bien sea por cuestión de que estaba en ayunas, no importa dónde haya llegado, llegó al hígado, pero bueno, también llegó aquí al adipocito, donde también hay un receptor para la hormona y también hay una adenilato ciclasa que hace
un segundo mensajero. De tal manera que podemos decir que el segundo mensajero de la epinefrina y del glucagón es el AMP cíclico, que va a aparecer aquí en algún momento. ¿Sí? Las convenciones, para que nos recordemos, en este caso no están a colores, pero más quiere decir activación, menos quiere decir inhibición. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Entonces, aquí ya sabemos que va a aparecer AMP cíclico. ¿Sí? Porque eso es lo que sabe hacer la denilatoxiclasa. ¿Sí? Aparece el AMP cíclico, que como habíamos dicho hace un momento, es un activador de la proteína sinasa A. Y acuérdense que decíamos que proteína quería decir como una forma genérica de sinasas, es decir, pegarle fosfato a proteínas. Lo habíamos visto pegándoselo a la fosforilasa hepática. Bueno, acá ya no estamos en el hígado, estamos en el adipocito y pues también existe una proteína sinasa que le pega fosfatos a alguien. Aquí hasta encima que aparece con la letrica B. Ahorita vemos a ver qué es lo que pasa. La idea es que este está en forma inactiva. O sea, se parece a la fosforilasa del hígado, ¿cierto? Para el glucógeno, pero acá no es para el glucógeno que estamos activándolo. Es decir, esto está sucediendo al mismo tiempo porque hay glucagón en la sangre, el adipocito está haciendo esto, mientras el hepatocito está haciendo degradación de glucógeno. ¿Sí? Acuérdense que esto era para degradación de glucógeno. Aquí vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Ya hemos visto que a través de una producción de AMP cíclico se activa esta proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, obviamente, y esto me está fosforilando una proteína, una enzima, que estaba inactiva y por ende, pues, si estaba inactiva sin fosfato, al pegarle el fosfatico, pues se va a poner activa. Entonces vamos a ver quién es esa enzima que se activó. Y como es de lípidos y el lípido más abundante es la grasa, pues se trata de una lipasa. Lipasa sensible a hormona, dice aquí. Ah, ya, fosforila la lipasa. ¿Qué hace la lipasa? Toma la grasa, que es la forma de llamarla más técnicamente, triacilglicerol, y rompe los enlaces ésteres para liberar los ácidos grasos. Acuérdense, el triacil tiene 3 ácidos, entonces liberaría 3 ácidos grasos, que son un buen combustible, hay que liberarlos. Entonces miren que conjuntamente con que el hígado está haciendo degradación de glucógeno para obtener glucosa porque hay escasez de combustible, en ese mismo momento también estamos obligando al adipocito a que movilice la grasa. Ese es otro término que se utiliza para decir que estamos sacando de ese depósito de grasa los ácidos grasos. Miren que son dos cosas que están sucediendo en órganos diferentes, pero que conllevan al mismo fin. Es decir, hagamos glucosita, saquemos porque se acabó, no está alimentándose este animalito. De ahí está el secreto de que si no le damos de comer mucho al animal, pues va a degradar su grasa para que no se engorde mucho, pues si es que ese fuera el propósito, que los humanos a veces no entienden bien estas cosas. Creen que es comer y hacer, comprar productos especiales. No, el asunto es manejar solamente la regulación metabólica y adquirir una estampa o, digamos, un funcionamiento adecuado. Bueno, entonces la idea es que esto terminó en la liberación de los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque hay una lipasa que es sensible a hormonas, glucagón y epinefrina. ¿Sí? Ahí ustedes entenderán que gente muy estresada también hace bastante degradación de esto, pero obviamente el exceso de esto no es muy ventajoso porque así como hay receptores para epinefrina en los adipocitos, también hay receptores en el músculo cardíaco, en otros lados y puede ser peligroso. Sí, también en las células del sistema inmunológico. Entonces vamos a afectar otros procesos. Lo ideal es que se libere pues cuando se necesita, ¿no? Y en este caso, pues sí vamos a tener la liberación de los ácidos grasos cuando estamos en ayuno. Acuérdense que esto es de ayuno, pero tiene que ser un ayuno
un poquito duradero, ¿no? No es un ayuno así de 3 horitas nomás. Si yo no alcanzo a agotar las reservas de glucógeno hepático, pues no debo aspirar a que masivamente haga degradación de ácidos grasos. Si alguien puede decir, es que yo hago ejercicio y es que me salté el almuerzo, bueno, pero desayuné y cené, no pasaron 24 horas. De hecho, uno hace ejercicio y es más eficiente haciendo síntesis de grasas y de colesterol que degradándolas. Entonces, pues, a ver, la gente hace ejercicio y es para subir más de peso. Entonces, pues hay que tener en cuenta estos detalles tan sencillos, pero que a veces, como les digo, la gente cree que comiendo X o Y cosa que le venden en la televisión ya la cosa está solucionada, cuando es más sencillo. Es simplemente entender esta situación. Bueno, entonces el mecanismo era el mismo, ¿sí? La idea es liberar ese combustible en condiciones de ayuno, ¿sí? Bueno, este detallito no estaba acá, pero es bueno que lo analicemos. Bueno, analicémoslo de último, ahorita no lo analicemos ese. Acuérdense que habíamos dicho también que cuando no hay glucagón, hay insulina, ¿sí? O hay el uno o hay el otro. Si hay insulina, pues no se dispara este mecanismo, pero sí se dispara el mecanismo de activación de las fosfatasas. De tal manera que cuando estoy comiendo, le quito el fosfato, se inactiva la lipasa y si como, pues lo que estoy haciendo es no degradar mi grasa. Es decir, con poquito que coma, yo estoy inhibiendo la degradación de grasa. Eso de, no, que solo me voy a comer un bocadito ahorita mientras es hora de la cena. Listo. Estoy inhibiendo la lipasa que degradaría un poco esas reservas. Entonces es complicadito. Así sea poquito, como les digo, va a haber problema porque estamos mandándole la orden, ¿sí? En este caso de que no haya glucagón y de que haya insulina. Entonces, la cosa tiene que ver con eso. Entonces, pues, como ven, la regulación va a ser similar a lo que hicimos con el glucógeno en el hígado o en el músculo, acá en el adipocito, pero para el asunto de la grasa, que es el otro combustible. Entonces, bien, este detallito, como les digo, está acá, es adicional, pero es importante que lo miremos también, ya que nosotros los humanos tenemos una costumbre bien especial. Sí, hace un rato que hicimos el descanso, posiblemente ustedes lo hicieron, no sé si lo hayan hecho, pues yo no lo hice, tomar café. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede con el AMP cíclico? Si se produce AMP cíclico, yo tengo activada la fosforilación de muchas enzimas. Es decir, tengo activadas las vías degradativas que me van a conducir a la producción de energía. Si tengo mucho AMP cíclico. Sí. Normalmente, el AMP cíclico, para que no se mantengan, digamos, si yo estoy produzca y produzca energía, se me puede hasta subir la temperatura, me podría morir, ¿cierto? Entonces existe una enzima que regula este AMP cíclico, es decir, está bien que hubo una necesidad, que hubo un susto momentáneo, listo, pero entonces viene la fosfodiesterasa que convierte ese AMP cíclico en AMP. No es lo mismo AMP que AMP cíclico, ¿no? Este es el segundo mensajero y este es el AMP que queda de residuo cuando se gasta el ATP, ¿no? Aquí también se puede producir. Pero este no tiene la capacidad de activar proteinsinasas. Es decir, no tiene la capacidad de disparar procesos degradativos que conducen a la producción de energía, porque esto es combustible energético, igual que la glucosa también lo era. ¿Sí? O sea, esto no solo, ya no es solo para el tejido adiposo, está sucediendo en otros lados también. ¿A qué me refiero? Si yo tomo café o té, la teofilina es un componente que viene en el té, la cafeína en el café y otras plantas también, solo que más lo tenemos en el café. Miren que este me inhibe la fosfodiesterasa. Esto no es una cosa natural, pero uno lo hace. Al inhibir la fosfodiesterasa, mantengo
muchos niveles de AMP cíclico porque no los estoy desbaratando. Es decir, puede que ya haya pasado la emergencia, el hambre, lo que sea, pero mantengo activo esto, es decir, mantengo activamente la degradación tanto de glucógeno en mi caso pasado como en este caso de grasas. ¿Para qué? Estoy produciendo mucho combustible. Entonces, si me tomo un cafecito, yo me siento como con más energía. ¿Sí? Eso es lo que nos despierta, la acción inhibitoria de esta enzima. Obviamente que es una forma de regulación externa que le estamos haciendo a nuestro metabolismo y pues nos hemos vuelto hasta dependientes de eso. Pero uno puede ser independiente de eso también. ¿Sí? Hay otras sustancias que hacen el mismo efecto, ¿sí? Que uno mismo las produce con lo que hace. Es decir, si me tomo un almuerzo, ustedes saben que uno se come un almuerzo cargadito y entra como una especie de sueño, una especie de sopor. Y eso es porque a veces le echamos demasiado, entonces producimos demasiada insulina, la insulina hace que baje mucho la glucosa en sangre, entonces no está disponible para que nuestro cerebro trabaje muy bien. Sí, entonces viene un tintico. ¿Qué hace el tintico? Me obliga ese hígado a que saque glucosita y otra vez me regula. Sí, pero yo podría hacerlo, por ejemplo, si almuerzo y hago una pequeña caminata. Libero otras sustancias que produce mi cerebro, que por un lado hacen que se contraigan mis músculos, como la acetilcolina, ¿sí? Y esa misma sustancia acetilcolina también me mantiene despierto. Entonces, pues, uno elige, ¿no? O se toma un café o camina, o sí, aunque uno a veces lo que hace es almorzar y echarse una siestica, pues que también tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Bueno, pero la idea es que químicamente nosotros podemos entendernos y podemos manejar un poquito nuestro metabolismo. Miren que desde fuera uno lo puede hacer, dependiendo qué es lo que quiere con uno, con los animalitos que uno está criando, ¿sí? Que se crían pues para distintos propósitos, obviamente. Entonces, vayamos un poquito más hacia mm, un poquito más de detalle de todo esto, ¿cierto? La idea es que vimos que es lo mismo. Glucagón y epinefrina estimularon la degradación también de grasas, pero inhibieron la síntesis. ¿Sí? Y lo contrario, insulina cuando se come estimula o inhibe la degradación, con lo cual pues ganarían efecto las las vías opuestas. Entonces, bueno, eso era lo que estaba sucediendo acá en el adipocito, ¿cierto? Esta es la célula adiposa. Esta grasa libera los ácidos grasos por acción de esa lipasa que era sensible a glucagón o a insulina. Es decir, glucagón la activaba, insulina la inhibía, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese ácido graso libre? Esto sucedería pues cuando hay glucagón, es decir, estado de ayuno. Ese ácido graso libre, pues el hecho de que le llamemos libre, sale a la sangre y llega a los tejidos que tienen que administrar. Otra vez el que administra todo, pues es el hígado, ¿cierto? Entonces metámonos a la célula hepática, que más que todo es la que recibe en gran cantidad ese ácido graso. ¿Sí? Aquí está el hígado, amigo. Entonces, ¿qué hace esta célula hepática? Sí, en primer lugar, ese ácido graso así solito no sirve para nada, hay que activarlo. Y si ustedes se acuerdan, los carbohidratos se activaban uniéndoles ATP o fosfatos o nucleótidos, ¿cierto? Acuérdense, UDP-glucosa, glucosa 6-fosfato, cosas así. Pero los ácidos grasos no se activan de esa manera. Estos se activan agregándoles la coenzima A. Es decir, el ácido graso unido a la coenzima A, producimos el acilcoenzima A. Miren que no es acetil, ¿no? Acetil aparece acá, sí. Acetil es cuando son dos carbonos, pero acil es de cualquier longitud. Puede ser el de 20, 22, 24, 16, que es el más abundante, ¿no? El de 16. El ácido palmítico. La idea es que hay que activarlo
para que entre a cualquier vía metabólica. ¿Sí? Ahora sí, sigamos hacia abajo porque lo que estamos relatando es que hubo ayuno, entonces se liberaron los ácidos grasos y entraron. Cuando hay ayuno, esto viene por acá. Se activan y esto va a entrar a la mitocondria. Acuérdense que la mitocondria es la central energética de la célula. Ya es donde se hace, digamos, la extracción de los electrones de alta energía para hacer ATP. ¿Sí? Entonces ese ácido graso activado entra a la mitocondria. Primero hay que activarlo, luego entra. ¿Sí? Una vez que entra a la mitocondria, acá ese ácido graso se degrada en una vía metabólica que se llama beta oxidación de los ácidos grasos, donde todos los carbonos, acuérdense que si venían 24 carbonos, pues yo tendría que tener aquí 24 CO2. Se oxida completamente. Pero en ese, pues obviamente que el hígado va a administrar bien esto, porque no todo va a ponerse a gastar energía, de pronto no necesita tanta energía. Con parte de estos productos que se generan acá, produce un combustible alternativo que son los cuerpos cetónicos, no para que consuma el hígado, sino para que salgan a otros tejidos, que como les decía, el corazón todo el tiempo consume de esto, porque consume de todo, carbohidratos, grasas, proteínas, etcétera. En cambio, si el ayuno es prolongado, hasta el cerebro aprende a consumir cuerpos cetónicos. Pero como estábamos en ayuno, supongamos que lo vamos prolongando, pues el evento iría por ahí. Ahora sí, una cosa es degradar los ácidos grasos. Claramente eso es lo que estamos haciendo aquí. Y por regulación nosotros sabemos que si estoy degradando no puedo estar haciendo síntesis, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo es que se impide la síntesis. Entonces, este ácido graso, ¿sí? Dice que inhibe, es negativo, a esta reaccioncita. ¿Y quién es esta reaccioncita? Acetilcoenzima A, como lo habíamos dicho en varias ocasiones, cuando está en exceso, venga de donde venga, la mayor parte viene casi siempre de carbohidratos, pero también puede provenir, como vamos a ver, de ácidos grasos o de muchos aminoácidos, de donde venga. Es decir, exceso de nutriente, se activa esta enzima. Miren, la acetilcoenzima carboxilasa. Bueno, ¿y esta qué es lo que hace? Lo convierte en uno de 3 carbonos. Este es de 2, este es de 3. Pero esta es la reacción inicial para la síntesis de ácidos grasos y como para echar de reversa y hacer grasas. Es decir, esta reaccioncita es la que marca la pauta para que haya síntesis del ácido graso y después de grasas. Pero miren lo que sucedió aquí. Si yo tengo este activado, inhibe la síntesis. ¿Por qué? Porque este te indica de que hay de esto, pues es como el producto de toda esta vía, inhibición por producto. Y además que si está viniendo de degradación de otro lado, también está inhibiendo la síntesis. Mucha degradación inhibiría la síntesis también. Pues otra forma elegante e inteligente de impedir que los dos procesos opuestos se hagan al mismo tiempo. ¿Sí? Por el lado de acá, miren que también es cierto, si hay mucho malonilcoenzima A, quiere decir que la célula se puso en modo síntesis. Entonces, si está en modo síntesis, impidamos la degradación. Y como la degradación se hace acá en la mitocondria, miren que se inhibe, en este caso, la entrada a la mitocondria. Entonces, síntesis de ácidos grasos inhibe la degradación, en este caso impidiendo la entrada hacia la mitocondria, que es donde se hace la degradación. Entonces, pues obviamente que la cosa sigue siendo bastante lógica. Y bueno, esta enzima por aquí, ahorita la vemos más adelantito en el proceso, pues tiene sus inhibidores y sus activadores, pero de una vez lo podemos decir porque lo vamos a ver. El glucagón está inhibiendo la síntesis, ¿sí? Y la insulina está activando la síntesis. O sea, esta es la enzima que inicia la síntesis
de los ácidos grasos. Entonces, miren que estas dos señales otra vez son opuestas, pero siguen siendo lo mismo. Entonces, siempre vamos a ver al glucagón inhibiendo síntesis, pero activando degradación. Y a la insulina activando síntesis e inhibiendo degradación. Entonces, la cosa pues calza perfectamente. Bien. Puesto en figuritas, ¿sí? Lo mismo que habíamos dicho, supongamos que esta es la membrana plasmática, ¿cierto? Aquí ponemos a la adrenalina, podría ser el glucagón también. Aquí está el receptor para la adrenalina, es la proteína. Aquí hay otra proteína, pues de hecho es un mecanismo más complejo. Que el que habíamos visto tenía todo esto, pero incluso este tiene más cositas. Hay una famosa proteína G. Miren que esta es la adenilatociclasa, ¿cierto? En el grafiquito anterior la poníamos juntita, no necesariamente. Hay una enzima una proteína que al recibir la hormona cambia su conformación y esto le hace cambiar la conformación a esta proteína G que se activa para activar a su vez la adenilatociclasa. Es decir, se hace como por pasitos. Son cosas que han ido encontrando. Y la idea es que hacemos el famoso AMP cíclico, ¿sí? Que activaba la proteíncinasa A, ¿sí? Que eso es común a cualquier otro lado, pero ahorita estamos en el adipocito. Entonces la proteíncinasa A activa a la lipasa sensible a hormona, ¿sí? Por fosforilación, es decir, como es una sinasa, le pega el fosfato procedente del ATP, por eso quedó ADP, ya tenemos la lipasa sensible a hormona activa. Entonces lo que hace es tomar el triacilglicerol, o sea, grasa, quitarle un ácido graso y dejarlo como diacilglicerol. Es decir, ya tiene solo dos ácidos grasos. Pero esa lipasa sigue trabajando porque como tiene tres ácidos grasos, le corta otro y lo deja como monoacilglicerol. Así pasamos de diacilglicerol a monoacilglicerol. Pero igual tiene todavía un grupo acilo ¿Quién le quita ese último o ese se queda ahí? Bueno, sí hay una enzima que le quita eso, pero no es necesariamente esta lipasa. Solo que cuando se libera este monoacilglicerol aquí en el adipocito, pues este es el sustrato para la monoacilglicerol lipasa, que esta no necesita que la estén activando o inactivando. Simplemente si le dieron esto, lo hace y libera el último ácido graso. Total, 3 ácidos grasos y queda libre el glicerol. Este glicerol son los únicos 3 carbonos que tiene toda la grasa. Acuérdense que estos pueden ser 20, 40, 60, así es que es un ácido graso de 20 carbonos, contra solo 3, que era donde estaban anclados ellos. Pero este sí me sirve para hacer glucosa, en cambio estos no. Sí, de los ácidos grasos no puedo hacer glucosa, pero del glicerol sí. Es decir, de la grasa solo de una partecita puedo hacer glucosa. Bien, entonces, como ya los hemos liberado, vamos a ver con qué uso les vamos a dar. Entonces, a ese uso que les vamos a dar como combustible, le llamamos así, beta oxidación de los ácidos grasos, que es un proceso que sucede en la mitocondria, la central energética, ¿cierto? Y aquí tenemos un asunto especial. Que la mitocondria tiene doble membrana. Acuérdense que esto venía pues a la célula que va a degradar la grasa, este ácido graso. Este ácido graso libre llegó incluso de otro órgano, llegó del adipocito, llegó de otros lados. Sí, llegó a una célula y de esa célula pues necesita llegar a la mitocondria el ácido graso para ser degradado. Entonces aquí lo que está representado en esta franjita amarilla es la membrana externa mitocondrial, ¿sí? Que tiene sus proteínas también, como toda membrana. Claro que la interna tiene muchas más, pero
Esta externa sí tiene cosas especiales para este proceso. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el ácido graso libre. FFA, pues es Free Fatty Acids, es decir, ácido graso libre. O AGL podría ser en español. ¿Sí? Y miren que lo primero que se tiene que hacer es tomar este ácido graso libre y activarlo. ¿Cómo se activa? Pues esta enzima que está aquí en la membrana se llama acilcoenzima A sintetasa. Es decir, este ácido graso lo convierte en acilcoenzima A al unir este ácido graso a la coenzima A. ¿Sí? Como vamos a hacer una unión, pues gastamos coenzima A, pero también ATP. ¿Sí? Y ojo con esto, miren, este ATP que estamos gastando aquí, de una vez queda como AMP y pirofosfato, que la fosfodiesterasa que vimos hace un rato lo desbarata y le quita este enlace de los dos fosfatos y prácticamente es como decir que la reacción aquí no es ATP hasta ADP, sino ATP hasta AMP. De una vez le rompemos dos fosfatos de alta energía. Son para hacer las cuentas que vamos a necesitar eso. ¿Sí? Dos fosfatos de alta energía para activar cada ácido graso que quiera entrar a la mitocondria. Entonces esta enzima es simpática porque no solo hace la conversión de esto, sino que lo mete al espacio entre las dos membranas, porque acuérdense que hay que pasar una membrana externa y más acá tiene que aparecer una membrana interna, ¿sí? Porque el proceso de beta oxidación en realidad se hace en la matriz mitocondrial, ahí donde se hace el ciclo del ácido cítrico también. Igual, y al igual que el ciclo del ácido cítrico, pues va a producir electrones de alta energía. Para eso está el ciclo del ácido cítrico, ¿no? Es una de las dos cosas. Entonces, este proceso también se va a hacer ahí. Pero entonces, esta enzima, a la vez de ser enzima, es un transportador, miren, una proteína bien especial. Enzima y transportador al tiempo. Bueno, se gastó una energía para eso. Entonces, ahora sí tenemos el ácido graso activado, ¿sí? Pero hay un lío. Si ustedes se acuerdan, acá hay una segunda membrana, ¿cierto? Resulta que esa segunda membrana, que era de la mitocondria primigenia, esa que existió en esa época en que hizo parte, empezó a ser parte de un organismo más complejo, esa membrana no permite que pase el acilcoenzima para acá. Bueno, no absolutamente, es decir, acilcoenzima de cadena larga. ¿Cuánto es de cadena larga? De 14, de 13, 14, de 14 para arriba. Pues, pero es que son la mayoría, ¿sí? Quizás los de 12, 10, que a veces los hay, de hecho en la leche los hay. Sí, estos sí pasan, pero estos largos, que son la mayoría, no pasan. Entonces, ¿para qué nos gastamos en esto? Dirán, no, hay que hacer algo pues para que eso entre. Ese ácido graso, si ya nos tomamos la molestia de gastarnos dos fosfatos de alta energía para activarlo, es porque lo vamos a poder meter acá de alguna manera. Solo que no directamente, porque la membrana no lo deja entrar. Entonces, miren, la única manera en que lo deje entrar es que este acil se le pase a este compuesto que se llama carnitina. Es un alcohol nitrogenado especial para formar acilcarnitina, ¿cierto? Es decir, la coenzima A ya se quita de aquí, queda como acilcarnitina. Y este sí podría transportarse al interior. Sí, todas las vueltas que hay que dar. Entonces, claro, aquí también hay una enzima que se llama así, pues obviamente el nombre es lógico, ¿no? Carnitina palmitoiltransferasa, porque transfiere mire, palmitoil viene del ácido graso de 16 carbonos, que es como, aunque se llama así, pues puede transferir de los de hasta de más, no interesa. Se lo pasa a la carnitina, por eso es carnitina palmitoiltransferasa. ¿Sí? Ya tenemos acilcarnitina. Porque acá en la membrana interna que ha aparecido esta franjita amarilla otra vez, sí existe un transportador de acilcarnitina, ¿sí? Y se llama carnitina acilcarnitina translocasa. Es un transportador solamente. Es decir, mete la acilcarnitina, pero como el nombre está como largo, carnitina también dice,
Si se llamara acilcarnitina translocasa, solo metería acilcarnitina, pero miren que a la vez que mete acilcarnitina, saca carnitina. Y no puede hacerlo de otra manera, ni debe tampoco. ¿Por qué digo eso? Porque es otra manera de seguir esos principios de la lógica molecular, ¿cierto? Acuérdense que cuando se acumula alguna cosa en alguna parte, interfiere con los procesos. Si yo estoy metiendo acilcarnitina todo el tiempo y voy a usar solo el ácido graso para degradarlo, pues se me va a acumular una carnitina acá. La única manera de que no se me acumule es que a la vez que meta acilcarnitina, saque la carnitina que va a sobrar acá. Sí, muchos transportadores funcionan de esa manera para evitar que se generen así acumulaciones innecesarias y necesariamente dañinas, pues. Entonces, todo este juego tocó hacerlo. Y ahora sí, resulta que la acilcarnitina no es lo que me sirve para hacer la degradación de los ácidos grasos, sino el que servía era el acilcoenzima A. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Resulta que ahora hay que devolverle este acil a la coenzima a la coenzima A que hay acá dentro de la mitocondria, porque la mitocondria también tiene coenzima A, tiene su propia cantidad. Entonces miren que acilcarnitina le transfiere el acilo a la coenzima A, con lo cual nos devuelve acilcoenzima A. Y se libera la carnitina, que es la que nos va a servir pues para que sacándola pueda meter más acilcarnitina y así completo las cosas. Entonces, lógicamente, miren que el transportador es el mismo, ¿no? No es transportador aquí, sino una enzima que hace transferencia, transferasa. Ahora lo transferimos desde la acilcarnitina hasta la coenzima A. Pero igual la enzima se llama igual, carnitina palmitoiltransferasa. Si se dan cuenta, tiene el mismo nombre, pero si se dan cuenta también, tiene un número distinto. Carnitina palmitoiltransferasa 1 y carnitina palmitoiltransferasa 2. ¿Y por qué toca darle el nombre? Solo porque hace el mismo proceso, pero al revés. No tanto así, sino porque es una proteína distinta. ¿Sí? Que hace un mismo proceso al revés. Y pues si se hace la secuencia de aminoácidos se ve que es un poquito distinta. ¿Sí? Y pues muy seguramente está hecha con ADN del núcleo de la célula y esta estará hecha con ADN de la mitocondria, porque la mitocondria tiene su propio ADN para hacer muchas de sus propias proteínas. Entonces, pues miren todo el precio que toca pagar para poder meter un ácido graso a ser oxidado acá en el interior de la mitocondria, ¿cierto? Siempre esta membrana interna mitocondrial es bastante celosa de lo que deja o no deja entrar. Cosas que se quedaron como rezagos de la evolución, ¿cierto? Pero pues que se han podido negociar muy bien. Bueno, ahora sí, ya tenemos el acilcoenzima A felizmente al interior de la mitocondria y podemos decir que podemos empezar a hacer la degradación de este combustible para obtener la energía. Y ahí está entonces pues algunas figuritas de este caso, cómo es la acilcarnitina para que ustedes se... Este sería el ácido graso, ¿no? CH3H2H2, una cadena larga. Y la carnitina tiene eso, un nitrógeno como con carguita positiva. Sí, importante. A veces en los gimnasios les venden a los muchachos la carnitina como si fuera algo que les va a servir. Claro, sirve en este proceso de degradación de ácidos grasos, pero lo que no les dicen es que uno mismo la produce. Uno no necesita que se la vendan en un frasco. Bueno, el que la vende sí necesita que usted se la compre, si es que va por allá, obvio. Pero si uno conoce esas cosas, se ahorra unos buenos pesitos. Bueno, entonces tenemos el acilcoenzima A, es decir, la coenzima A, pues así solo con las letras, y los muchos carbonos, aquí un R, porque eso depende de qué tan largo esto sea. Pues puede ser hasta hemos visto unos de 24 carbonos, no interesa, el número que sea. El más abundante es el de 16, ¿no? Que es el ácido palmítico.
Aquí tengan, por favor, cuidado de entender que esto que está aquí, esta lineecita, este es un carbono, sino que en esta simbología ellos lo representan aquí. Aquí hay un carbono, aquí hay otro, etcétera. Sería el carbono 1, 2, 3, 4. En la nomenclatura, quizás por eso es que lo hicieron así. Otra nomenclatura es utilizar el alfabeto griego, ¿no? Entonces a este carbono que está al lado del carboxilo se le llama alfa, beta, gamma, etcétera. Alfa, beta. Y es para que entendamos por qué es que este proceso se llama beta oxidación de los ácidos grasos. Así se llama. Entonces, veamos a ver qué es lo que sucede aquí. Y esto pues está dicho de una manera en que nosotros lo podemos entender. El ácido graso activado, el que sea. Si fuera el del ácido palmítico, pues sería el palmetilcoenzima A. ¿Sí? Bueno, el que sea. La idea es que miren que una primera reacción, ¿sí?, va a cambiar esto por esto de acá. Acá se subraya en colores para que veamos qué fue lo que se hizo en ese cambio. Si ustedes ven, este enlacecito de aquí, que era enlace sencillo, ahora es enlace doble. Y para que suceda ese enlace doble, pues ya ustedes se dan cuenta, cada carbono tenía 2 hidrógenos, ahora cada carbono queda con un solo hidrógeno. Es decir, hemos quitado un par de hidrógenos. Y hemos dicho que los hidrógenos son electrones de alta energía. Entonces, en esta primera reacción hay una deshidrogenación. ¿Sí? Y pues obviamente la enzima se llama así, deshidrogenasa. ¿De quién? De la acilcoenzima A. ¿Sí? Acilcoenzima A deshidrogenasa sería la enzima. Entonces, prácticamente son 4 reacciones que se van a repetir varias veces hasta que acabemos con todo ese ácido graso convertido en acetilcoenzima A. ¿Sí? Pero veamos una por una. Entonces decíamos que hay una deshidrogenación, ¿cierto? Y que la enzima se va a llamar, aquí va a aparecer el nombre, pero entonces los hidrógenos van a aparecer sobre alguien que los va a captar, ¿sí? Si recordamos en el ciclo del ácido cítrico, los que recibían los hidrógenos eran o el NAD o el FAD. Si los recibe el NAD, pues se produce NADH más H más y contamos con más o menos para 3 ATPs, por las cuentas que habíamos hecho, ¿cierto? Pero si fuera el FAD, queda convertido en FADH2, entonces estaríamos ganando posibilidades de hacer 2 fosfatos de alta energía. 3 para NADH, 2 para FADH2. ¿Sí? Entonces, aquí fue el FAD. Entonces, ya ustedes en su mente van haciendo cuenta, ¿cierto? 2 fosfatos de alta energía. Y claro, acilcoenzima deshidrogenasa. Entonces, esto es una primera reacción de oxidación. Si digo primera, es que seguramente va a haber otra. ¿Sí? No hay primera sin segunda, como dicen. Bueno. Entonces, como les digo, son 4 reacciones que se van a repetir. Miren ahora sí, esto que se produjo acá, pues ya no es acilcoenzima A, sino un enoilcoenzima A. ¿Por qué eno? Por lo de alqueno, por lo de doble enlace, ¿cierto? Enoilcoenzima A, pero dice que en forma trans. Se refiere a estos H que quedan al otro lado. Si estuvieran al mismo lado serían cis. No, este queda en forma trans. Y este de delta 2 quiere decir que el doble enlace está en el carbono 2. Sí, acuérdense que este era el 1, este es el 2. Esto es un enoilcoenzima A que se produjo aquí. Ahora sí, miren que la siguiente reacción le hace otros cambios. Coge este mismo grupito de átomos y algo le entró aquí, porque aquí dice una flecha que entra algo. Aquí aparece un OH que no había y aquí aparece otro hidrógeno que no había. Si aparece un OH y un H juntos, eso pues no puede ser más que agua lo que entró. Hay una reacción de hidratación. ¿Sí? Entonces, pues obviamente el nombre como lo que entra ahí, pues tiene su razón de ser. Entra agua. Como este era un enoilcoenzima, pues esta es la enoilcoenzima hidratasa. ¿Sí? Y ahora lo que tenemos es, miren, un
1, 2, 3 hidroxiacilcoenzima A. Isómero L además, bueno, eso ya es un detalle adicional. 3 hidroxiacilcoenzima A, que también podemos llamarlo alfa beta hidroxiacilcoenzima A, indicando que estamos justamente oxidando en ese carbono beta. ¿Sí? 3 es lo mismo que beta, acuérdense. Este sería el 1, el 2 y el 3, pero aquí es el alfa y aquí es el beta. Así se pusieron de acuerdo, pues. Ahora sí, en la siguiente diapositiva, que yo la puse grande para poderla ver yo, porque tengo deficiencias visuales, aparece otra vez este hidroxiacilcoenzima. ¿Sí? Y aquí viene una flechita que viene desde abajo. No sé, algo nos quiere indicar eso. Ahorita la miramos, pero vamos otra vez al hidroxiacilcoenzima. ¿Okay? Aquí está nuestro 3-hidroxiacilcoenzima, como lo habíamos dejado. Sigue una reacción que, miren, le sigue haciendo cambios a estos átomos. Ahora ya no es hidroxi, sino como cetona, ceto. ¿Sí? Pero miren que nos le hemos llevado, estos dos hidrógenos están igual. Este O, solo quedó el oxígeno, nos llevamos los dos hidrógenos. Hay otra deshidrogenación, es decir, hay otra oxidación. Y hace un rato le habíamos dado esos electrones al FAD. Vamos a ver si nuevamente el FAD es el que los recibe. No, en este caso es el NAD, NADH. Es decir, vamos a tener 3 fosfatos de alta energía. Pues la enzima, pues, es una deshidrogenasa, ¿no? Solo que de este. L3-hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa. Una segunda oxidación. Entonces, teníamos una primera oxidación, una hidratación, una segunda oxidación y nos falta una reacción de las 4 que les decía que se repiten. Pero entonces, ¿cómo se llama esta sustancia que quedó aquí? Miren que está en el beta o en el 3, en forma de cetona, ¿no? 3-cetoacilcoenzima. Siempre está unido a ese bendito coenzima. Tiene que estar así para que esté activado, ¿no? Podría ser beta-cetoacilcoenzima. Si yo pasé de carbono a enlace doble y después alcohol y ahorita acetona, eso quiere decir que se está oxidando cada vez más. Miren los electrones que están saliendo. ¿Sí? Y la reacción que va acá es una reacción de ruptura. Porque si ustedes comparan esto con lo que está acá, pues se ve más chiquito este que este, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le quitamos? Pues prácticamente le hemos quitado 2 carbonos. 2 carbonos con coenzima A, eso se llama acetilcoenzima A. Y me sobra esto que está aquí, que es una acilcoenzima A, pero ya con 2 carbonos de menos. Si teníamos uno de 20, ahora es de 18. Porque aquí va a salir una acetilcoenzima A. Y lo que se dio fue una ruptura. Una ruptura porque entró una coenzima A para hacer, miren que había una sola coenzima aquí, ¿cierto? Y como va a salir acetilcoenzima A, necesitamos nueva coenzima A. Y como es esa coenzima A la que entra a romper aquí, ¿sí? Y esto tiene azufre, por eso es que se llama tiolasa. Tio viene de azufre, una reacción de tiólisis. Entonces ya completamos todo el esquema. Una deshidrogenación, una hidratación, otra deshidrogenación y una tiólisis. Si repetimos esto varias veces, el de 20 primero quedó en 18 y le quitamos un acetilcoenzima A. Después al de 18 le damos otra ronda, quedan 16 y le sacamos otro acetilcoenzima A. Y después otra ronda y así sucesivamente hasta que todos son acetilcoenzima A. Eso sucede cuando los ácidos grasos son de número par de átomos de carbono, que son la inmensa mayoría, son raros los que son impares. ¿Sí? O sea, este acilcoenzima A puede volver a otro ciclo y eso era la flechita esa que volvía hacia arriba. ¿Sí? Entonces, aquí está como con dibujitos el del ácido palmítico, donde se le hace todas las reacciones y pues queda el de 14 más el acetilcoenzima con las figuritas, ¿cierto?
es simplemente para complementar. Y claro, ese acetilcoenzima ya hemos visto que entra para el ciclo del ácido cítrico. Ese es el objetivo, ¿cierto? Además de que le estamos aquí sacando buenos electrones de alta energía, que estamos en la matriz mitocondrial muy cerquita de la cadena respiratoria. Ya vimos un NADH y un FADH por cada acetilcoenzima. Además, le metemos otro acetilcoenzima que ya habíamos hecho cuentas que nos da 12 para 12 ATPs. Entonces, esta es ya vemos que es muy buen combustible, nos está matando más que el carbohidrato. Entonces, hagamos cuentas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el palmitoilcoenzima, es decir, el ácido palmítico, el más abundante, el de 16, ¿sí? Pues cada vez le quitamos dos coenzimas, acetilcoenzima, ¿cierto? Entonces, como tiene 16 carbonos, tengo que romper de a 2 7 veces. No tengo que romper 8, si se dan cuenta. Solo cojan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. El último ya no necesitamos romperlo de nadie. Es decir, si uno tiene uno de 20, no tengo que hacerle 10 ciclos, sino solo 9 ciclos. Sí, porque pues la figurita nos dice que así es. El último pues ya está roto. Es decir, coger el de 4 se lo parte con un solo corte y tenemos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos aquí del ácido palmítico? Pues obviamente 8 acetilcoenzimas A, ¿cierto? Porque esto sí tenía 16 entre 2, pues me da 8. Pero tengo 7 veces, saqué cada vez un FADH2, entonces tengo 7 FADH2. Y también cada vez hice un NADH, entonces 7 NADH. Pero acuérdense que estos todos tienen un equivalente energético. Este acetilcoenzima me daba para 12, este me daba para 2 y este me daba para 3. Entonces miren todo lo que va a suceder ahí. Sí. Pero acordémonos que para la activación inicial, antes que entrara la mitocondria, nos habíamos gastado 2 fosfatos de alta energía. Por eso a toda esa producción que nos dé le vamos a quitar esos 2 para hacer un balance. Así como hicimos en la glicólisis, ¿cierto? Que primero gastamos 2, después se produjeron 4, entonces 4 menos 2 me dio 2, solo en la glicólisis. Entonces, aquí, haciendo esa multiplicación que acabamos de ver, me da 131. ¿Y de dónde sale ese 131? Pues 12 por 8 más 7 por 2 más 7 por 3. Eso da 131. Para el ácido palmítico, si es más largo, pues me da más. O si es más corto, me da menos. De ahí sale el 131. Pero entonces el balance neto es, quitémosle los 2 iniciales de activación, me dio 129. Si ustedes recuerdan, al respirar completamente la glucosa, que es el combustible energético preferido, me daba 38 ATPs. Y este me está dando 129. Es decir, claramente el ácido palmítico es más energético que la glucosa. Y pues obviamente ya entendemos por qué es una reserva de energía más duradera que está siendo parte de las grasas que la glucosa, aunque la glucosa sea la preferida, ¿cierto? Pero por cuentas aquí estamos viendo cómo son las cosas. Si el ácido graso es más largo, pues obviamente que me va a dar más rendimiento energético. De todas maneras, las cuentas que han hecho ya en laboratorio, ¿sí? Esos 129 enlaces altos, fosfatos de alta energía me dan cerca de 4000 kilojoules mol, ¿sí? Pero si yo lo quemara en el calorímetro en el laboratorio, me darían 9790. Es decir, yo solo rescato 4000 de casi 10000, es decir, el 40% de eficiencia, que es el mismo para la glucosa. Esa es la máxima eficiencia que hemos visto energética en todos los procesos metabólicos. Así, a eso llegó la evolución, a ese máximo. Durante mucho tiempo, todo el siglo XX, quizás no hubo máquina hecha por el hombre que tuviera esa eficiencia. Hoy en día, con el desarrollo de los superconductores y otras
cosas ingeniosas que han hecho los investigadores, pues sí han logrado algunas máquinas más eficientes que esto, pero pues obviamente por lo general tienen sus costos más que todo de tipo ecológico, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si el ácido graso es impar? 2, 4, 6, 8, 10. Este es de 13. Son escasos, pero los hay. ¿Sí? Entonces, pues aquí dice, se hacen 5 ciclos. 1, 2, 3, 4, 5. Y este último ya no me queda como acetilcoenzima A, sino como otro compuesto que se llama propionilcoenzima A, el de 3. Entonces, este propionilcoenzima A, sí, no podría pensar que se perdió porque no lo puedo meter al ciclo del ácido cítrico, pero vamos a ver que sí. Sí se puede, obviamente haciéndole unas transformaciones que las vimos cuando vimos el ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? Hay una carboxilasa que coge el CO2 de desecho cuando uno respira, tiene un carbono y le suma un carbono a este, pues lo convierte en este compuesto que está aquí. Lo importante no es tanto el compuesto, sigámosle más bien aquí la secuencia. Otra enzima le cambia esta posición. Disculpen. Esperemos que no sea la COVID, pues. Bueno, cambió para acá, por llame primerasa. Después otra enzima, mutasa. La idea es que ya tenemos 4 carbonos y producimos succinilcoenzima A, que si ustedes recuerdan, este sí es parte del ciclo del ácido cítrico. No entra como acetilcoenzima A, entra como succinilcoenzima A. Y acuérdense que entra de una vez activado. Entonces no se va a desperdiciar. Es decir, esos 3 con un desecho que es el dióxido de carbono lo reorganizamos y le sacamos más energía. Acuérdense que el organismo es así muy eficiente desde el punto de vista económico. Eso es parte de la lógica molecular, ¿no? Tan importante. Otra inquietud sería, ¿qué sucede con los ácidos grasos que son insaturados? Porque los hay, ¿no? Ácidos grasos insaturados. ¿Qué quiere decir insaturados? Que tienen enlaces dobles. Hay algunos que tienen 1, 2 y hasta 3 enlaces dobles. Hasta 4 hay algunos y quizás hasta 5. Y de hecho son bien importantes porque los utilizamos para esos compuestos que les decía hace un rato, eicosanoides, son bien importantes. Y de hecho los poliinsaturados hasta son más, digamos, saludables para que hagan parte de nuestras membranas y de muchos procesos. Por eso esos ácidos grasos o esas grasitas como el aceite de oliva, de ajonjolí, que son ricos en estos ácidos grasos, hasta caritos son. Sí, pero para razones energéticas no se gastan, sino para otras cosas, ¿no? Pero igual, si uno los consume, también los va a utilizar como combustible, eso no está prohibido. Por ejemplo, el ácido oleico de 18 carbonos. ¿Sí? Casi todos tienen un enlace en el carbono 9. Eso es como típico en ellos. ¿Sí? Pero entonces, como ya hay un enlace doble ahí, y en la degradación, ¿cierto? Le hacemos 3 ciclos de degradación a este, pues llegaríamos 2, nos llevamos 2, 4, 6, queda el 8. Entre el octavo y el noveno me queda este compuesto que quedó aquí, ¿cierto? Pero con el doble enlace ya, ¿cierto? Pero aquí la enzima lo requería trans, no hay problema, una isomerasa le pasa este hidrógeno para el otro lado y ya, ¿sí? El lío es que en esta siguiente reacción, ¿sí? Continuamos la beta oxidación, sí, pero como ya hay un doble enlace, de aquí no puedo sacar hidrógenos. Es decir, cuando hay un doble enlace, un FADH2 yo lo dejo de producir. Entonces, si me llego a encontrar con uno de estos, pues es 2 ATPs menos que le puedo sacar. Pero pues como son muchos, pues tampoco es que sea mucha la pérdida. Además, son importantes para otras cosas. Entonces, pues sí también se puede utilizar los que son
insaturados. Bueno, ahora sí, el producto que quedó de la degradación de los ácidos grasos es la acetilcoenzima A, mayoritariamente, ¿cierto? De los pares, pues es completamente acetilcoenzima A. Y acuérdense que esto se está haciendo es porque el organismo está en ayunos largos quizás. Entonces, como no hay glucosa, se aprovecha para hacer esta vía, que es la síntesis de cuerpos cetónicos o cetogénesis. Entonces, acetilcoenzima, aquí está el esquelético nomás, 1, 2 carbonos, 2 acetilcoenzima, no hay problema porque abundan, ¿cierto? Entonces, lo que hace, en este caso, la célula hepática, que es casi en la que recaen casi todas las cosas, todas las responsabilidades, se unen. Se unen, pero sale una de las coenzimas A, porque hay dos. Entonces me quedará una cosa que tenga 4 carbonos unidos a un coenzima A, compuesto que se denomina acetoacetilcoenzima. Eran dos acetil. Entonces, acetoacetilcoenzima A. Ahí está, 4 carbonos. Sí, vamos a ver cómo hacemos los cuerpos cetónicos con esto. Y como abunda acetilcoenzima A, porque estamos degradando harto ácido graso, pues estamos seguramente en ayunas. Claro que un diabético también puede estar haciendo esto porque es una especie de ayuno la diabetes, ¿cierto? Acuérdense que el azúcar no puede entrar, entonces pues le toca a las células echarle mano a las grasas. Estos tienen mucho de esto. Entonces, bueno, le ponemos otro acetilcoenzima A y como esto creció, ahora tiene 6 carbonos, hasta el nombre va a crecer. Entonces, aparece la sigla nomás, el hidroximetilglutarilcoenzima A, así se llama, o sea, HMG coenzima, es este que está aquí. Sí, ya llevo 6 carbonos. Y vamos a ver para qué hago esto. Sí. Entonces, esta enzima va a ser importante aquí. La hidroximetilglutarilcoenzima sintetasa. Pues el nombre sintetasa quiere decir que sintetiza esto. Pues aquí hay que quitarle una de las coenzimas A. Siempre queda con una sola, ¿no? Y estas se van reciclando. Bueno, ¿para qué sirve esa hidroximetilglutarilcoenzima A? Hacémosla acá. Es esta. Aquí está. Miren que en el siguiente paso le quitamos una acetilcoenzima A. Que bien podría utilizarse para el ciclo del ácido cítrico si se quiere. Sí. Entonces, con eso generamos el primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato o ácido acetoacético. Este ya es un cuerpo cetónico, así se llama. ¿Sí? Pero como dijimos es plural, pues son varios los que se producen, porque aquí va a producirse uno y por acá se produce otro. Pero básicamente son como dos, ¿no? El acetoacetato. Bueno, la enzima es una liasa del hidroximetilglutarilcoenzima y ese acetoacetato, miren que hay reacciones en los organismos que son espontáneas, es decir, no necesitan enzima. Bueno, no espontáneas, sino sin enzima. Entonces, son contadísimas, pero aquí tienen una. El acetoacetato que está circulando por la sangre se puede descomponer sin necesidad de enzima. Le quitamos este CO2 y me queda un compuesto de 3 carbonos, que es la acetona. Esa acetona que ustedes quizás les es muy familiar porque en las casas las mujeres utilizan el removedor quita esmalte, ¿cierto? Es lo que más tiene esa acetona, solo que le echan algún perfumecito, alguna cosa. Pero está hecho de eso, acetona. Sí. Bueno, pero uno no produce tanta como eso. Este pues sí lo puede utilizar. Él es volátil. Sí, pero importantes, los que más se producen son los que, como esto es una cosa sin enzima, no es tan rápida como la que sí hacen las enzimas. Pues esta enzima de acá produce el otro cuerpo cetónico, que es el beta-hidroxibutirato o ácido beta-hidroxibutírico. Este es cetona y aquí es un OH. Cuando vean esto así es un símbolo de OH. Hidroxilo y acá cetona. Estos dos son los principales cuerpos cetónicos y como se dan cuenta ustedes, por el hecho de que terminan en ato,
son ácidos. Podría ser ácido acetoacético o ácido beta-hidroxibutírico. Y esto tiene sus ciertas implicaciones. Sí, ahorita vamos a ver eso un poquito. La beta-hidroxibutirato deshidrogenasa es la que hace esto. Está tomado el nombre al revés, ¿cierto? Aquí se necesita NADH para hacer esto. Pero estamos generando dos combustibles que podemos sacar del hígado a circulación para que los utilicen los órganos en este momento en que ese organismo no está consumiendo carbohidrato, no está comiendo, está en ayunas o desafortunadamente es diabético, puede ser. Sí, pese a que hay carbohidratos, no le entra a las células. Entonces ese es el asunto. Se ve obligado a usar estas cosas. Y de hecho, pues ustedes conocen ese asunto, ¿no? En las personas diabéticas, el aliento que el diabético tiene cuando ya es muy avanzado es como a esto, como cuando las manzanas se descomponen, ¿sí? O a un poquito al quita esmalte, ¿sí? Está en el aliento, porque la acetona es volátil, como les decía. Algo se produce de eso. Bueno, pero ese no es el principal problema de los diabéticos. El aliento es lo de menos. Hay cositas que sí funcionan. Bueno, ya tenemos los combustibles, ¿cierto? El beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, que se produjeron aquí por la degradación de ácidos grasos masivas. ¿Okay? Nosotros tenemos en el ciclo del ácido cítrico que se producía el succinilcoenzima A. Si juntamos estos dos, pues este le da coenzima A al acetoacetato, ¿sí? Que da ácido succínico por este lado y acetoacetilcoenzima A por el lado de acá. Solo es hacer como un cambio aquí de las coenzimas. ¿Para qué? Para activarlo, ¿cierto? Porque acuérdense que si no está activado no sirve. Una vez activado, pues ya lo podemos usar. De este me da una tiolasa, me produce 2-acetilcoenzima A. Y ya sabemos que las acetilcoenzima A las podemos usar en el ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? Para eso acuérdense que el viaje tiene que dar esto, ¿cierto? Esto se produjo en el hígado, ¿sí? Y sale a circulación y ya este pedazo de acá pues lo hace la célula que necesita ese acetilcoenzima A que provino pues de estos cuerpos cetónicos. ¿Sí? Pues, por aquí, esto pues es lo que le llega a los tejidos hacen esto, usando su ciclo del ácido cítrico. Bueno, entonces aquí puesto en el contexto de los órganos, ¿no? El hígado, aquí hay un músculo, ¿sí? Los ácidos grasos, aquí está todo el cuadro ya, entran pues liberados desde el tejido adiposo, ¿cierto? Entran para ser activados en el hígado, se hace la beta-oxidación, se hacen los cuerpos cetónicos y se dejan salir a la circulación. Y el músculo es uno de los órganos que lo usa. Puede ser el esquelético o el cardíaco, cualquiera de los dos. Aquí dice en realidad tejidos extrahepáticos, el que quiera coger ese combustible, porque todos están hambrientos de combustible. No se ha consumido o hay problemas con diabetes. Hay un asunto ahí, y es que hay un tejido que no puede usar los estos, absolutamente, que son los glóbulos rojos, siempre los raritos del paseo. ¿Por qué? Pues porque igual no pueden respirar, no tienen ciclo del ácido cítrico donde utilizarlos. Pero, además porque ellos solo consumen glucosa. Así estemos en el ayuno más bravo. Entonces, siempre debe haber alguna producción de glucosa a través de gluconeogénesis para satisfacer las necesidades de los glóbulos rojos. O sea, algo de glucosa se tiene que hacer. ¿Sí? De hecho, pues, si se está haciendo degradación de ácidos grasos, pues también se está haciendo gluconeogénesis en los tejidos que lo necesitan. De hecho, el hígado está haciendo gluconeogénesis, como decíamos, y la está exportando para que lo consuman acá los que lo necesiten. Pero además, si ya el ayuno es más grande, hacemos esto. Entonces ya el tejido extrahepático hace lo que dijimos hace un rato.
metemos a través del succinato, de la succinilcoenzima al ciclo del ácido cítrico y sacamos energía. ¿Sí? Es puesto ya en la figurita de los órganos, pero es lo mismo que habíamos dicho. Bueno, este caso especial como para que veamos los efectos que puede tener en alguna condición patológica, ¿no? Cuando hay glucosa, pues se hace este intermediario del ciclo del ácido cítrico, se hace citrato y bueno, muchos aminoácidos se convierten en oxalocetato, es decir, se puede hacer glucosa. Miren que la vía gluconogénica está al contrario de la glicólisis, ¿cierto? Pero si cortamos el chorro aquí, pues obviamente hay cosas que se dejan de hacer. ¿Sí? Esto pues es lo que ya habíamos visto, ¿no? Este acetilcoenzima puede provenir de aminoácidos cetogénicos, de ácidos grasos puede provenir también o de cuerpos cetónicos, es decir, con este hago cuerpos cetónicos o hago acetilcoenzima, dependiendo de en qué circunstancia esté y en qué órgano esté y en qué momento esté, ¿cierto? Son las posibilidades que hay. Pero si estamos en una condición, como dice aquí, diabetes, glucosa no hay. Entonces, hay que usar mucho estos ácidos grasos para utilizarlo pues como combustible aquí en el ciclo del ácido cítrico y también para hacer cuerpos cetónicos. ¿Sí? El lío es que estos ácidos grasos no me sirven para hacer glucosa, pero afortunadamente los aminoácidos glucogénicos sí que me sirven para eso. Sí, o sea, son dos procesos que pueden estar al tiempo para hacer glucosa. Entonces ustedes dirán, a veces la gente se confunde, ¿cierto? ¿Para qué voy a poner a hacer glucosa si hay mucha en el diabético? Si hay mucha, pues está afuera. En cambio, la que hago, sí está dentro de las células. Entonces sí está bien que se haga. Sí, el lío pues es otro el que vemos por allá. Entonces, pues simplemente que el organismo trata de regular esas cosas. Si cae la glucosa celular, es decir, fue porque se quedó afuera, ¿no? Tiene que incrementarse la gluconogénesis, ¿cierto? Entonces nos gastamos el oxaloacetato pues, para poder hacer glucosa. Sí, son figuritas que aparecen ahí. ¿Sí? También se incrementa la degradación de ácidos grasos, estamos en un caso diabético, se sube la cetoacetilcoenzima porque hay muchos cuerpos cetónicos, ¿sí? Y esos cuerpos cetónicos pues sí cumplen el objetivo de salvar el problema energético, pero hay un lío, ellos son ácidos. Al ser ácidos y al estarse produciendo en gran cantidad, pueden bajar el pH pues están vertiéndose a la sangre, pues acuérdense que la sangre necesita en un mamífero un pH de 7,4 para funcionar bien, para que esa hemoglobina transporte bien el oxígeno, para que esos factores de la coagulación que están ahí, para que esas plaquetas funcionen, todo funcione bien, sí, las células del sistema inmunológico necesitamos ese pH, pero si esto se nos baja, miren que se van a hacer muchos problemas. ¿Y por qué se nos baja el pH? Porque el ácido acetoacético y el beta hidroxibutírico, estos valores son los pKs de ellos. El pK es un cálculo que se hace de la fuerza ácida que ellos tienen. Entre más bajito, pues más ácido. ¿Sí? Y ellos amortiguan el pH, es decir, estos ácidos débiles todos amortiguan el pH, es decir, hacen que se acerque mucho a este valor. Sí, en la sangre pues obviamente tenemos muchas cosas, pero de ese 7,4, si se me baja 7,35, ya hablamos de acidosis metabólica y ya hay cosas que dejan de funcionar bien. De hecho, pues al diabético hay muchísimas cosas que no le funcionan bien. Una muy conocida, por ejemplo, el proceso de cicatrización.
que tiene que ver con la coagulación y todas esas proteínas que trabajan ahí en la sangre. Entonces, pues esto no es una cosa que si se mantiene en el tiempo sea deseable. Sí, está bien que se produzca en la cantidad que se necesita. Siempre un desequilibrio es el que va a generar patología, ¿no? Ese es el asunto con todas estas cosas. Hasta la hemoglobina pues deja de transportar oxígeno, porque como veíamos, ¿cierto? Si el pH baja, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno y eso pues no está bien. Bueno, veamos por acá. Completemos el cuadro, es lo que nos falta. El cuadro completo pues quedaría en la síntesis. Vamos a ver hasta dónde lo podemos llevar. Degradación de ácidos grasos. Vimos que son un combustible energético muy bueno, superior a la glucosa, sí, pero hay que utilizarlo pues cuando las condiciones lo requieran. ¿Sí? Bien, ahora sí. En la degradación de los ácidos grasos vimos la participación de 4 enzimas. ¿Sí? 2 deshidrogenasas, una hidratasa y una tiolasa, que trabajaban secuencialmente. La síntesis del ácido graso la hace una sola enzima, pero es una sola enzima que a su vez está hecha de muchas subunidades proteicas. Tiene muchísimas proteínas. Miren, aquí está como un esquemita. Tiene todas esas actividades, es una misma enzima. Cetoacilsintetasa, acetiltrasasilasa, así se le llama a las actividades que tiene. Tiene pues, poco de actividades la enzima. ¿Sí? Para destacar aquí algunas, ahorita pues las vemos trabajando. Esta ACP, que quiere decir proteína portadora de acilos, proteína portadora de acilos, que tiene un grupito es sulfidrilo, SH, proveniente de una coenzima, la coenzima del ácido pantoténico, que es una de las vitaminas del complejo B, es decir, para esto necesitamos esa vitamina, para poder tener ese grupito SH importante. Del otro extremo, miren, está la cetoacilsintetasa. Ahorita vamos a ver para qué se usa. Pero también tiene un aminoácido de cisteína en su sitio activo, es decir, este residuo también tiene un SH. Estos SH son bien importantes porque ahí se unen cositas, así como en algunos OHs, hace un rato en la glucogenina veíamos que en el OH de la tirosina se unía el primer residuo de glucosa, aquí se van a unir cositas, porque SH y OH es parecido, ¿no? Porque azufre y oxígeno, pues incluso son hermanos ahí en la tabla periódica. Eso quiere decir que son muy parecidos químicamente. Por eso se los usa para cosas similares. Entonces hay una cosa curiosa aquí, y es que para ubicar los procesos, ¿no? La degradación de los ácidos grasos se hacía dentro de la mitocondria. En cambio, la síntesis se hace fuera, o sea, en el citosol. Y eso, pues también es una forma de regulación, ¿cierto? Que yo no haga un proceso opuesto en el mismo sitio para que no haya interferencia entre el uno y el otro. Esa compartimentalización de las células también asegura esto. Entonces es importante entenderlo también, ¿sí? Para darle alguna aplicación práctica en algún momento en que lo necesitemos. Y hay otra cosa adicional, miren. Eso que ustedes ven ahí, ese complejo del ácido graso sintetasa, porque se llama así, complejo del ácido graso sintetasa. Recién a principios de este siglo lograron entender cómo era que funcionaba esto. Ese complejo no funciona solo, es decir, tiene que haber otro igualito. Hace un rato les decía cuando hablábamos de la glucogenina del glucógeno, que tenía 2 manitos. Este es así también, porque con 2 manos se hacen mejor las cosas. Entonces, básicamente tenemos que esto es un dímero también. ¿Sí? ¿Por qué está pálido acá? Es lo mismo, solo que está al contrario. Hagan de cuenta que ustedes colocan sus manos empalmadas, pues están al contrario, pero ajustan perfectamente, ¿cierto? Y con 2 manos yo puedo hacer mejor las cosas. Entonces tengo 2 grupos SH en cada uno de ellos, tengo una CP en cada uno de ellos,
Y tengo pues todas las otras actividades por duplicado, ¿cierto? Para lo que vamos a tratar de mirar ahorita, en estos 10 minutitos que faltan, ¿sí? Imagínense que se trata de, usted un día coge 3 naranjas y se pone a hacer malabarismo, ¿sí? Entonces tiene una naranja en cada mano y la tercera naranja está en el aire. Entonces usted tiene que hacer varios movimientos ahí, ¿cierto? Tirar una naranja al aire, otra, para dejar libre una mano y poder pasar a esa mano una naranja y poder recibir la que está cayendo. ¿Sí? Algo así está sucediendo aquí. Por eso necesitamos 2 manos para hacer este proceso. Vamos a ver cómo es. Entonces, el asunto es que vamos a hacer síntesis de ácidos grasos. Entonces necesitamos recurrir a este acetilcoenzima A, que por lo general es cuando hemos comido bastante, ¿no? Y hay mucho acetilcoenzima A, claro, todo confluye allá. Pero no es lo único que necesitamos. También necesitamos este otro que se llama malonilcoenzima A, que es el mismo acetilcoenzima A, pero con un COO, con otro grupito carboxilo acá. ¿Sí? Y uno ya va sospechando, esto debe venir del CO2, es decir, de ese desecho respiratorio. Sí, de allá viene. Con estos dos es que voy a fabricar los ácidos grasos. Y de esto está llegando bastante. Es más, este de acá lo hago a partir de este. O sea, todo viene de acetilcoenzima y de este desecho respiratorio. Entonces, la primera etapa, que no tiene que ver con este complejo enzimático, sino que es el que le da el insumo a esta enzima, hace un rato apareció al principio, se llama, bueno, ahorita sale el nombre. Cogemos el acetilcoenzima A que está aquí y lo convertimos en malonilcoenzima A. Y como ven, lo que le apareció es este grupito carboxilo. De ahí que la enzima es lógico que se llame acetilcoenzima carboxilasa, así se llama. Y es la enzima regulable de esta vía. ¿Sí? Y como se hace un enlace, pues casi siempre para hacer enlace se gasta ATP. ¿De dónde venía el CO2? Pues viene del bicarbonato que está disuelto en la sangre, que venía del CO2 también, ¿no? Del CO2 que uno produce por estar respirando, ¿sí? Como desecho. Entonces tengo las dos cositas, el acetilcoenzima A y el malonilcoenzima A. Con ese es que voy a construir. Ya el complejo del ácido graso sintetasa se va a dedicar a construir el ácido graso. ¿Sí? Acetilcoenzima carboxilasa. Aquí dice biotina, no es decir que sea la biotina, sino que utiliza como coenzima la biotina, que es una vitamina del complejo B. Sí, todo el metabolismo se hace con vitaminas, si no, no se podría. Aquí está el coenzima A, así es de largo, lo hemos visto varias veces, pero es más grande de lo que solo CoA-SH escriben, ¿no? Es más largo. Y aquí está, resulta que ese ACP que habíamos dicho, esa proteína que está ahí, en su extremo tiene una cadena que se parece mucho a esto. También tiene un SH. Póngale bolas a esto. Lo demás, pues, es parte del ACP. Una molécula un poquito larga. Aquí hay un aminoácido de la proteína. Y listo, se unen cositas aquí. Entonces, la primera reacción que va a suceder aquí es... tenemos acetilcoenzima A y malonilcoenzima A que se formó por acción de la acetilcoenzima A carboxilasa. Entonces aquí, ¿por qué hay dos ACP? Porque acuérdense que hay dos enzimas, es decir, tenemos dos manos. En una mano está pasando esto y en otra mano está pasando esto. Es decir, una mano tiene acetil y otra mano tiene malonil. ¿Sí? Y pues, bueno, la idea es que esto se tiene que unir a la proteína portadora de acilus. Por eso dice ACP que entró aquí. Si quitamos el coenzima A, pero ya ahora queda unido al ACP. En vista de que coenzima A y ACP se parecían, ¿no? Entonces lo puede recibir perfectamente. Aquí tenemos acetil ACP y malonil ACP. Son las dos manos que las tengo cargadas con ACP, pero uno con malonil y otro con acetil.
Entonces, bueno, tengo 2 y 3, 5 carbonos, ¿cierto? 1, 2, 3 y 2, 5. Esto puede crecer si se juntan, ¿no? Y justamente parece que eso pasó. Porque lo que va a suceder acá es que queda uno de los ACP, no ambos, uno solo, con 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Cómo así? Que no eran 5. Vamos a ver qué pasó. Claro, hay una unión. Acá en química, cuando se unen dos moléculas, se le llama condensación. Unión. ¿Sí? De tal manera que uno de los ACP, ¿sí?, suelta su residuo y se lo pasa al otro. Este ACP quedó libre. Está libre esta mano para unir otra cosa. Ahorita vamos a ver qué pasa. Y pues se pierde este COO en forma de CO2. Pero lo que yo tengo aquí ya es un aceto, dos veces, un aceto o acetil, ACP. Ya va creciendo la cadena. Claro que tiene que crecer más, ¿no? Y cambiar estos, los ácidos grasos no tienen esto, estos tienen puros hidrógenos aquí. Y entonces la cosa va a ir creciendo de esa manera, miren. Aceto, acetil, ACP. Enseguida, miren lo que sucede. 1, 2, 3. En el 3, en el caso anterior de la beta oxidación se estaba oxidando. Ahora se tiene que reducir. ¿Por qué reducir? Porque le tenemos que meter hidrógenos. ¿Sí ven que aparecieron dos hidrógenos? Aquí no habían. Ya hay dos hidrógenos. Este es un hidroxiacil ACP. Este es un cetoacil ACP. Hidroxiacil ACP. Entonces, hay alguien que tiene que dar los hidrógenos. Y acuérdense que como es un complejo, pues otra de las subunidades de la enzima va a trabajar a hacer esa reducción. Solo que aquí la reducción la da no el NADH ni el FADH2, no. Aquí los electrones, porque es para síntesis, los da el poder reductor, NADPH. Este no es una cosa energética, es una cosa de poder reductor, como habíamos dicho, que es una cosa que funciona pues en el metabolismo también. Una vía que no la miramos, que es la vía de las pentosas fosfato, es la que produce mucho de esto. Entonces, produjimos esto y donó los hidrógenos, entonces tenemos el hidroxiacil ACP. Si vamos más abajo, la siguiente reacción quita OH y H de acá, ya ustedes se imaginarán qué es lo que se desprendió aquí, pero se formó un doble enlace. Sí, pero le hemos quitado ese oxígeno. Entonces estamos reduciéndolo más todavía porque le hemos quitado el oxígeno. Sí, aquí había una deshidratación para eso. Sale agüita para que se forme el doble enlace. Y pues este enoil ACP, enoil ACP, posteriormente se vuelve a reducir. ¿Para qué? Para meterle más hidrógenos aquí, miren que aparecen dos, solo había uno, y se pierde el doble enlace. Con esto ya queda más reducido y pues ya ustedes pueden deducir que se trata del mismo poder reductor que vamos a necesitar para reducir completamente. Entonces aquí ya tengo un acil ACP, pero de pocos carbonos, ¿no? Butiril ACP. Sí, de 4 carbonos, pero tenemos que llegar hasta el palmitoil, que es el más grande al que se llega, el de 16. Entonces, miren que es opuesto en el anterior era oxidación, deshidratación, perdón, oxidación, hidratación, reducción, y aquí está al revés, reducción, deshidratación y reducción, lo contrario de las oxidaciones. ¿Sí? Entonces, si se repite eso varias veces, ya para finalizar, lo que tenemos es eso. Esto era por fuera del ciclo, ¿cierto? El acetilcoenzima A produce malonilcoenzima A. La acetilcoenzima A carboxilasa era la que hacía eso. Sí, ya lo demás lo hace el complejo. Entonces, ese malonilcoenzima A se tiene que pegar a uno de los ACPs. Queda como malonil ACP. Y el acetilcoenzima A tiene que pegarse a la otra mano. ¿Sí? Ya cuando se junta, ¿sí?, malonil queda como cetobutiril, ya con el nombre porque es de 4, beta cetobutiril o 3 cetobutiril,
Luego viene la reducción, que lo pone como hidroxibutil ACP, está pegadito siempre al ACP, a esa proteína. Luego viene la deshidratación, ¿sí? Para formar el butenoil, es decir, el del doble enlace, ¿sí? Y luego se reduce finalmente gastando poder reductor para formar butiril ACP, ¿sí? El de 4. Entonces, ¿cómo va a seguir creciendo? Entra otro malonil ACP. Miren que los que va a entrar siempre va a ser el de 3, pero como se pierde un CO2, siempre va a ir creciendo de 2 en 2. Y por eso es que los ácidos grasos son de número par de átomos de carbono. Primero aquí estaba el de 2, después el de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Sí? El ciclo dice continúa. Se siguen repitiendo estas reacciones, ¿cierto? Hasta que llegamos al palmitoil ACP. Entonces, en ese momento hay que cortarlo para que quede como ya palmitoil coenzima A. Entonces, ustedes dirán, bueno, si pasa, terminamos en el de 16, ¿cómo hacemos para los demás? Bueno, también hay reacciones adicionales. La idea es que finalicemos aquí haciendo esta consideración y en la próxima miramos otras cosas aquí. ¿Sí? Sucede más que todo cuando se consume mucho nutriente, especialmente carbohidrato. Glucólisis hasta piruvato que entra a la mitocondria, se hace ciclo del ácido cítrico, pero si las necesidades energéticas no se necesita mucha energía, pues ese citrato sale de la mitocondria. ¿Sí? Y este citrato es una forma de sacar acetilcoenzima A, porque enzima que está acá afuera, citrato liasa, produce acetilcoenzima A, que es el que me estoy usando, pues primero para hacer malonil y también para hacer los ácidos grasos. Pero miren, todo vino de acá, siempre pasó por la mitocondria, ¿no? Por eso es más fácil engordar por acá y de hecho es más cardiotóxico el azúcar que la mismísima grasa. La grasa no se, por lo que es preferido los carbohidratos, los movilizamos más fácil que las grasas. Entonces, pero lo malo es que el exceso de carbohidratos lo movilizamos facilito para hacer ácidos grasos y otras cosillas. ¿Listo? Bueno, luego retomamos esta parte en la próxima para empezar con los nitrogenados también. Y pues es que tengo una reunioncita ahorita.